Buenos días. Dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí en medio de ellos. Y esta mañana estamos aquí creyendo que esto es verdad. Estamos declarando que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Y sabemos que a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que nuestros ojos puedan ver, como acabamos de cantar y de declarar, Él está obrando. Aunque nosotros no podamos verlo con nuestros ojos, Él está obrando. Amén. Y sabemos también que el Señor nos atrapa y nos atrae con esas cuerdas hermosas de amor. Vamos a comenzar el servicio de hoy, y a todo mundo que nos esté viendo también a través de las redes, le vamos a pedir que incline su rostro y que ore junto con nosotros. Señor, te damos gracias por este día, Padre, por esta oportunidad de llevar tu palabra a las naciones. Te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy abrir los ojos, respirar, estar conscientes, Señor, de que tú estás en todos y cada uno de nuestros momentos, que nuestras vidas dependen de ti, saber que tenemos esa seguridad de que al depender de ti, Señor, podemos esperar un buen resultado de todo. Gracias te damos, Padre, por este momento, y te pido que esta mañana, Señor, tú dirijas mis labios, sean tus palabras las que salgan por mi boca, que no sea palabra de hombre, Señor, que sea palabra tuya, palabra de bendición, palabra de gracia y palabra de edificación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay algo que nosotros como personas constantemente nos estamos preguntando. Y nos podemos dar cuenta que en este mundo las cosas no andan bien, que todo anda de cabeza, que todo parece que va de mal en peor. Y entonces de repente nos preguntamos a nosotros mismos y le preguntamos a Dios, por supuesto, ¿cómo es posible que en este mundo exista tanta maldad? Y cuando hacemos esta pregunta, pensamos, porque así lo pensamos nosotros regularmente, que seguramente es porque hay mucha gente mala. Hay gente que pensamos que es más mala que nosotros, porque incluso cuando hablamos de maldad, generalmente o regularmente pensamos que los malos son los demás. Yo no, yo definitivamente no. O quizás no sea tan malo, o piense yo que no soy tan malo como todas las demás personas. Y esto, para justificarnos, nosotros regularmente recurrimos a tocar el tema de lo que hacemos por las demás personas, principalmente por nuestros seres queridos, amigos, familia, conocidos, y llegamos a la conclusión de que definitivamente nosotros somos personas buenas, o al menos buenas personas. Basta ver cómo cada uno de nosotros trabaja por su familia, cómo nos esforzamos y decimos cómo me esfuerzo yo para que a mis hijos no les falte nada. Basta mirar a mi esposa, véanla ustedes, anda bien vestida, trae un buen auto quizás come bien, y entonces nosotros pensamos que por cuanto hacemos esto, quizás no seamos tan buenos, pero sí somos más buenos que muchos. Eso es lo que nosotros pensamos. Y entonces cuando nosotros llegamos a estas conclusiones, nos cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que mucha gente ande por el mundo, y decimos nosotros de manera descarada. Gente que seguramente ha cometido delitos, que han hecho cosas malas, quizás han asesinado, han violado, secuestrado, la gente que roba, los que estafan, los que mienten, los que golpean o lastiman. Y entonces pensamos nosotros, ¿cómo es posible que puedan andar como si nunca hubieran hecho nada? Parece que
que fueran personas cínicas, ¿verdad? Pero cuando pensamos esto, nosotros concluimos y decimos, pero han de esperarse porque hay un Dios que un día de estos les dará su castigo. Y decimos y pensamos que existe un Dios que todo lo ve y todo lo conoce, y por cuanto así es, su justicia en un momento dado se va a hacer presente en la vida de esas personas. Nuestros pensamientos y la tradición se ha encargado de formar una idea y enseñarnos un concepto de Dios que nada se parece a la realidad. Nos han enseñado a ver a Dios como un Dios castigador, vengativo, que hasta pareciera que anda allí asomándose por las nubes para darse cuenta en qué momento tú o yo nos equivocamos. Y entonces, en ese momento, mandarnos un castigo. Y vaya que pensamos que a Dios nadie se le escapa. Quizás nosotros no nos demos cuenta, pero Él sí. Decimos, Él es Dios. Todo lo sabe, todo lo ve. Y seguramente está esperando el momento oportuno para enviar el castigo que se merece cada quien. Y mientras más ejemplar sea, mejor. Eso es lo que pensamos. Y por si por causa alguna esto no sucede así, entonces pensamos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios permite que los malos se salgan con la suya? ¿Será que Dios en verdad no es tan justo? Yo te quiero decir que no hay nada más lejano a la realidad que esto. Porque ciertamente Dios es justo, pero la justicia de Dios es muy diferente a la justicia que tú y yo conocemos y el concepto de justicia que tú y yo tenemos. La vida nos ha enseñado, porque así nos lo han hecho saber, que el que la hace, la paga. Que cada quien recibe lo que se merece y que de la justicia divina no se escapa nadie. Y es que cuando pensamos en por qué Dios permite estas cosas, no podemos entender muchas veces, porque para poder entender esto tendríamos que ver las cosas desde el punto de vista que las ve Dios. Algo más difícil aún, quizás, verlo con los ojos de Dios y entenderlo con la mente de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es algo tremendamente difícil, porque para poder hacer esto, tendríamos que hacer nuestra observación y nuestra visión a través del amor. Pero no del amor que conocemos nosotros como seres humanos. Este amor que nosotros vivimos o pretendemos vivir todos los días no se parece en nada al amor de Dios. Pues todos lo sabemos, Dios mismo es el amor. La gente dice Dios es amor, pero quizás no entienden la profundidad de esta frase, porque Dios no solamente es amor, Dios es el amor, y Jesucristo es el amor encarnado del Padre, para que nosotros pudiésemos darnos una idea de cómo y de qué tamaño es el amor de Dios. Nosotros conocemos el amor como nos lo han enseñado en el mundo, y normalmente es un intercambio, es un me das y te doy, me amas y te amo, tú me respetas, yo te respeto. Y entonces el amor en el mundo se convierte en una especie de intercambio. Yo doy porque espero obtener algo de la otra persona. Y eso, mis hermanos, no tiene nada que ver con el amor de Dios, del amor que estamos hablando. De hecho, existen, de acuerdo a la gente que estudia todo esto, existen 3 tipos de amor. Podemos hablar del amor eros, que es un amor que se refiere únicamente al amor físico que puede existir entre 2 personas, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. Y ese amor se limita únicamente al estado de bienestar físico. Cada quien obtiene lo que quiere obtener de la otra persona. Hay un nivel más alto de amor, que es el amor filos. Es el amor filial conocido. Y ese amor es el que se da entre amigos, entre familia,
entre padres e hijos, donde no hay una búsqueda de una satisfacción, digamos, física o carnal, sino que ya es un nivel de amor un poco más elevado. Damos, pero aún así estamos esperando. Cuando damos algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra pareja, esperamos que ellos nos respondan con otra satisfacción. Si yo me esfuerzo trabajando, espero que mi hijo se esfuerce estudiando. Si yo me esfuerzo para traer los recursos a la casa, espero que mi esposa atienda correctamente esa casa. Y se vuelve nuevamente en un intercambio, quizás de intereses o de expectativas que tenemos cada quien. El tercer nivel de amor, y a este es al que nos referimos y del que queremos hablar, es el amor agape. Y este amor se refiere al amor de Dios. Ese amor que no se compara con ningún tipo de amor que tú y yo podemos experimentar. Porque es un amor que se da sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Tú crees que Dios te ama porque espera que tú te portes bien? Pues estás equivocado. Dios no espera que tú te portes bien. Dios lo que espera es que entiendas de qué manera Él te ha entregado ese amor para que tú cambies tu manera de vivir y puedas vivir correcta y adecuadamente. Pero no te ama por lo bueno que seas. Dios nos ama a pesar de lo malo que somos. Eso es importante porque en este nivel de amor, el que lo da no espera absolutamente nada a cambio. Dice en la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Les doy tiempo para que busquen en sus Biblias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para comenzar, la palabra misma nos dice que el amor de Dios no puede ser medido de ninguna manera. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. En la palabra no nos dice si lo amó mucho, si lo amó poco, si fue suficiente. Nos da a entender de que el amor de Dios es inmenso, inmensurable. No es posible que nosotros con nuestra mente limitada podamos entender la magnitud del amor de Dios. Nosotros no podemos siquiera imaginar de qué manera nos amó y de qué manera nos ama. No existe una medida que pueda comparar y está totalmente fuera de nuestro entendimiento. Por mucho que nos esforcemos, jamás podremos entender el amor de Dios. Es tanto su amor que sin importarle cuántos, ni cuáles pecados, ni qué tan graves hubieran sido, ni de qué manera nosotros le negamos todos los días y de qué manera esquivamos su presencia, de qué manera nos comportamos de una manera desobediente, somos ingratos y nos equivocamos una y otra vez. Él hizo que Jesús viniera a este mundo para que por medio de la fe en Él, tú y yo pudiéramos recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna, solo por el hecho de creer en Jesús como Hijo de Dios. ¿Podríamos nosotros de alguna manera acercarnos siquiera al entendimiento del amor y del corazón y del pensamiento de Dios? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, ya no digamos a dar nuestra propia vida, sino a sacrificar la vida de cualquiera de nuestros hijos para rescatar a un drogadicto, a un alcohólico, a un delincuente, a un asesino? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pensar siquiera que podemos hacer esto para ayudar a otra persona que seguramente se ha equivocado y ha cometido cosas muy graves? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a un hijo suyo para que se salve otra persona. Y el amor de Dios es tan grande que Él sacrificó a su Hijo unigénito, al único, no hay otro,
al único Hijo de Dios, lo sacrificó para que tú y yo pudiésemos recibir salvación y pudiésemos recibir perdón de pecados y entonces sí, estar en paz con Él y reanudar nuestra amistad con Él. En la primera carta a los Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y sabemos también que Cristo es la mente y el corazón del Padre. De manera que si seguimos esta lógica, debiera ser más fácil para nosotros entender, aunque fuera un poco, cómo piensa y cómo acciona y cómo nos ama el Padre. Sin embargo, esto es muy difícil porque nosotros siempre estamos queriendo ver las cosas con nuestros ojos, con nuestras perspectivas, con nuestras expectativas. Y la única manera de entender cómo piensa Dios y por qué piensa de esa manera es viéndolo a través de los ojos de la fe, de los ojos de Dios. Ver todo a través y pasarlo por el filtro del amor. Este es el tema que estamos queriendo compartir contigo el día de hoy. El tema del amor porque es un tema que realmente envuelve todo el pensamiento y las acciones de nuestro Padre. En la primera carta de Juan, tú la puedes leer después completa, vas a encontrar que gran parte de ella habla acerca del amor. De hecho, a Juan se le conoce como el discípulo amado, y todo lo que escribe Juan gira alrededor del amor, porque Juan entendió que todas las acciones de Dios y todos los pensamientos de Dios se mueven en Él mismo, en su corazón, se mueven en el amor. Vamos a leer la primera carta de Juan, el capítulo 4, de los versículos 18 al 20. Ok, vamos a leer, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? En estos versículos nos hace mención Juan, en la primera carta de Juan, en general, dice que nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos podido conocerlo por cuanto Él ha mandado a su Hijo, y lo ha mandado en propiciación por nuestros pecados. Propiciación y propicio se refiere a que para Dios el sacrificio de Jesús fue agradable, y por cuanto fue agradable totalmente, esto ha movido al corazón del Padre para tener misericordia y favor para con nosotros. Esto nos permite a nosotros poder vivir confiados en ese amor que el Padre tiene para ti y para mí. Si nosotros podemos entender esto, entonces podremos caminar sin miedo, sin incertidumbre, con confianza, porque esa confianza estará fundamentada precisamente en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es algo que cambie como el nuestro, que hoy te quiero y mañana no. El amor de Dios no tiene ninguna sombra de cambio. El amor de Dios es permanente, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incondicional. Pero entonces, si nosotros no podemos entender esto, ¿de dónde va a salir ese amor para poder amar a los demás? Precisamente ese amor que Dios nos ha dado a nosotros ha sido derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque ciertamente de nuestro corazón no puede salir. Dios tuvo primero que amarnos para poner su amor en nosotros, en nuestras personas,
y que de esa manera pudiéramos nosotros transmitir ese amor a los demás. Te recuerdo que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor en tu corazón, es imposible que puedas dar amor a otras personas. Es necesario que el amor de Dios esté en nuestros corazones para que nosotros podamos de esa misma manera replicarlo y hacerlo vivo en nuestras vidas. Incluso con las personas que nosotros pensamos que no se merecen nuestro amor ni nuestro perdón. Personas que nos han lastimado, que nos han estafado, que nos han fallado, que se han comportado con nosotros de una manera vil y baja. Aún a esas personas podríamos amar si nosotros entendiéramos y recibiéramos primero el amor de Dios en nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Es difícil, muy difícil, pero si tú te pones a pensar que Cristo precisamente fue al Calvario y murió por todas las personas, por ti y por mí incluidos, que no merecíamos que Él muriera por nosotros, que nuestros pecados nos tenían condenados y nos tenían muertos en vida. Sin embargo, aunque nosotros no hicimos nada para merecer este regalo, Dios quiso que tú y yo recibiéramos ese regalo suyo de parte de Jesús sin haber hecho nada absolutamente para merecerlo. Y esto, hermano, se llama gracia. La gracia es el favor de Dios sobre tu vida y sobre la mía sin merecerlo, porque si tuviésemos que merecerlo, dice la palabra que ya no sería gracia. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Nunca por obras, porque si fuese por obras, entonces ya no sería por gracia. Así dice la palabra. Cuando yo considero que las demás personas son peores o más malas que yo, entonces no estoy viendo desde los ojos de Dios, ni estoy viendo a través del amor. Porque seguramente cuando nosotros analizamos nuestra propia conducta, nuestra propia vida, nos podemos dar cuenta de que en nosotros existe un pasado que no es definitivamente nada grato al Señor. Sin embargo, a pesar de todo eso, Cristo fue a la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Cuando todavía ni siquiera los habíamos cometido. Cuando todavía ni siquiera tú y yo éramos conscientes de que Él había ido al Calvario, había ido a la cruz, para dejar ahí en la cruz todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y los míos. Cuando nosotros pensamos que las demás gentes son peores que nosotros, nos estamos poniendo en una situación donde, al no ver a través del amor, los más necesitados de perdón somos nosotros mismos. Porque cuántas veces alguien te ha ofendido y tú vives y caminas todos los días con esa carga sobre tus espaldas. Alguien te ha hecho un daño y tú te niegas rotundamente a perdonarlo. Incluso decimos que lo perdone Dios, yo no. Y entonces esa falta de perdón se vuelve una carga para mí y para ti. Y no podemos caminar en libertad porque cargamos una losa pesadísima. Una losa que no nos corresponde a nosotros cargar. Porque como te dije hace unos minutos, Jesús ya cargó con todos los pecados del mundo para que tú y yo no tengamos que cargar con ellos, ni tengamos que sufrir por ellos, ni tengamos que estar lacerándonos y haciéndonos penitencia nosotros mismos porque no podemos salir de esa situación. Cuando tú y yo entendemos que hemos sido perdonados, entonces podemos entender que es necesario que yo perdone a la otra persona, no porque se lo merezca, no porque me lo pida, no porque se lo haya ganado, sino precisamente porque no lo ha hecho, porque no hay nada que pueda en un momento dado justificar su acción. Por eso es que tengo que perdonarlo, porque dice la palabra que yo debo dar por gracia lo que he recibido por gracia. Dice allí mismo en la primera carta de Juan, en el versículo 3:15,
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas veces tú te has puesto a pensar que esa persona fue tan grave el daño que te causó que no merece el perdón? Y no solamente no lo perdonas, sino que tu corazón lo aborrece. ¿Cuántas personas hay que ni siquiera puedes dirigirles la mirada porque tu corazón hierve de coraje? Y dice aquí la palabra que cuando yo hago esto, soy igual que un homicida. Ponte a pensar qué castigo según tú y según las leyes del mundo le corresponde a un homicida. El peor, la cárcel, la pena máxima, no sé. Cualquier situación que pueda juzgar la ley terrenal es lo que según el mundo dice, eso se merece por el delito que cometió. Y la palabra dice que cuando tú y yo aborrecemos a nuestro hermano, estamos cometiendo un delito igual que el del homicida. Es como si hubiésemos matado a alguien. Dice además aquí que en el versículo 3:16 de la primera carta de Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Fácil? Definitivamente no. No es fácil porque no podemos nosotros entender cómo Dios nos pide no solamente perdonar a las personas que nos han dañado, sino poner nuestra vida por la vida de los hermanos. Él nos puso el ejemplo, Él nos enseñó cómo. Dice la palabra que aun cuando lo estaban azotando y moliendo a golpes, de su boca no salió una sola palabra de maldición. Él estuvo callado como un cordero. ¿Sí sabes tú que los corderos, cuando van a ser sacrificados, cuando van a ser pues degollados porque van a ser usados para sacrificarse o se van a comer? Cuando alguien va a matar un cordero para comerlo o para prepararlo, ¿sí sabes tú que el cordero agacha y pone su cabeza para ser degollado? De esa manera Jesús puso su vida propia, se ofreció a sí mismo como cordero para que por medio del derramamiento de su sangre tú y yo pudiéramos recibir salvación y vida eterna. ¿Qué nos queda entonces? Pues diríamos que es muy difícil alcanzar el nivel de amor que tiene Dios para con nosotros, porque simple y sencillamente tú y yo somos seres humanos, estamos muy limitados, tenemos muchos defectos, pero aún así dentro de esas limitaciones es posible que nosotros podamos dar ese amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador nuestro, Dios ha puesto en nosotros Espíritu Santo. Y esto nos permite a nosotros tener una comunión directa con el Padre. Pedir al Padre que nos permita amar de la manera como Él nos ama. Perdonar como Él nos perdona. Aceptar y no señalar, así como Él nos acepta y no nos señala. Debemos entender que tú y yo no somos mejores que nadie, así como nadie es peor que nosotros. Si entendemos que somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos el favor de Dios con nosotros, es necesario que mantengamos esta unidad en amor, echando fuera el temor, echando fuera los miedos, las dudas, las incertidumbres, la tristeza, la depresión, y creyendo que Dios en verdad no hace diferencia entre las personas. Para Dios no hay gente más buena y gente mala. Para Dios hay hijos solamente. Somos creación de Dios y Él nos ama a todos en la misma manera y medida. Y hay que entender también que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros, nosotros podemos estar seguros de que no hay nada absolutamente que pueda separarnos del amor de Dios.
Porque el amor de Dios, una vez que es puesto en nosotros, no es retirado jamás. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Dice en Romanos 8:35 a 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la seguridad que tenemos para con el amor del Padre. Que no existe absolutamente nada creado debajo de los cielos que pueda separarnos de su amor. No importa qué sucede en tu vida, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa que estés pasando persecución o tribulación, no importa que estés desnudo o hambriento, no importa que nadie, según tú, te ame, no importa que sientas que no eres importante para nadie. Hay algo que tienes que saber: para Dios eres importante, y si Dios ha puesto su amor sobre ti, nunca, jamás habrá nada que pueda separarnos del amor en Cristo Jesús, porque Jesús es la personificación, es la encarnación del amor de Dios. Jesús vino al mundo para mostrarnos el corazón del Padre, para mostrarnos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, pero sobre todo para que nosotros podamos entender que por medio de Jesús podemos tener comunión con el Padre y podemos volver al corazón del Padre, del que alguna vez, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra conducta, nos hemos separado. Dios jamás se ha separado de nosotros. Nosotros nos hemos separado de Dios al ignorarlo, al huir de Él, al esquivarlo, al negarlo en nuestras acciones diarias. Cuando nosotros sabemos y estamos conscientes de que lo que hacemos no es en nada agradable a Dios, pero aún así lo seguimos haciendo, porque el mundo nos dice que así tiene que ser, que mientras traigas un mejor auto, mientras mejor te vistas, mientras vayas a los mejores lugares, tienes un lugar en el mundo. Pero recuerda que el mundo está hecho para vivir mal. El mundo está hecho para que tú camines directo a la perdición. El único camino a la salvación se llama Cristo Jesús. Él ha venido, Él nos ha dado su vida y con su sangre ha pagado y ha limpiado los pecados del mundo. Antes dice la palabra que la sangre de los corderos se rociaba para cubrir el pecado de todo el pueblo durante un año. Pero la sangre de Jesús no solamente cubrió los pecados, dice la palabra que Él los limpió, los quitó por completo para nunca más volver a tenerlos en tu vida. Yo te invito este día a que en verdad recibas al Señor. Que si no has entregado tu vida a Jesús, lo hagas en este momento. Que tus pensamientos a partir de hoy sean a través del pensamiento de Jesús. Nosotros ciertamente no podemos alcanzar ese nivel de amor, pero sí, si estamos en Cristo, dice la palabra que la mente de Cristo está en nosotros. Nosotros la tenemos. Y la mente y el corazón de Dios está en Jesucristo. Por lo cual, tú y yo podemos acercarnos a ese amor que el Padre quiere que tú y yo prodiguemos a toda la gente. Ese amor incondicional, ese amor que se da en verdad sin esperar nada a cambio. Que se da únicamente porque se ama.
Y cuando tú das ese amor, créeme lo que Dios no es deudor de nadie y Dios no se queda con nada. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a todas las personas que están en este momento escuchándola. Te pedimos, Señor, que toques sus corazones, que los lleves a tu presencia, Señor, que los lleves a una búsqueda sincera de ti, Señor, que su corazón se disponga a recibir primero ese amor que tú das y enseguida, Señor, a darlo de la misma manera en que tú lo has entregado, sin condiciones y sin esperar ser recompensado, Señor. En el nombre de Jesucristo yo bendigo todas las familias representadas en cada una de las personas que escuchan este mensaje. Yo las bendigo, Señor, y declaro tu bendición, tu prosperidad, tu perdón y tu amor sobre todos y cada uno de ellos. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dar las gracias también a las personas que de alguna manera Dios pone en sus corazones contribuir con esta obra, porque esta obra no es de nosotros, esta obra es del Señor. Y si el Señor nos ha puesto aquí, es porque Él tiene un plan perfecto para este lugar. Dios no se equivoca, Dios no juega a los dados, Dios no juega a la suerte. Dios tiene un plan perfecto, establecido desde antes de la fundación del mundo, para todos y cada uno de nosotros y para todos y cada uno de los hijos suyos. Gracias, te espero en la próxima. Bendiciones.